¿Hasta dónde te llevó tu pasión? Gracias a nuestros amigos de Fiat Pulse tenemos fantásticos regalos para vos. Nos contás en el 4775-6688 hasta dónde te llevó tu pasión. Hablamos de fútbol, hablamos de música, hablamos de literatura, de amor, hablamos de pasiones locas también en el 4775-6688. Además, si likeás y comentás nuestro último posteo en @vuelta_y_media OK, participás por 25 pares de entradas para ver y escuchar Vuelta y Media. ¿Dónde? En el Teatro El Nacional el martes 12 de julio, señoras y señores. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Tengo frío en la cabeza. ¿Y sí. sabés qué? ¿Y qué? Me dieron ganas de jugar al Tutti Frutti. ¿Y con qué tópicos? Primero, Caro Beck ha jugado al Tutti Frutti, por supuesto. Me encanta. Pablito González debuta en el Tutti Frutti. ¿Nunca jugaste ni? Pero no de vuelta y media, en la vida. En la vida. Es que no jugaba. Cuando yo ¿Cómo me nunca jugaste en la pelota vida? de fútbol, bicicleta. Pero yo también, Pero con tus hijas no jugaste nunca al Tutti Frutti. No, la verdad que no. Qué raro. ¿Sos argentino? Truco. Tampoco. Quiero. Sí. Bien, bueno, distintas categorías. Categoría Ok. número 1, famoso y qué libro escribiría. Entonces, por ejemplo, si toca la F, decís Fábregas Pablo, ¿qué libro escribiría? Perfecto. Cómo martillar, tal cosa. Perfecto. El libro no tiene que estar con la misma letra, solo el Listo. famoso. Buen dato ese. Buen dato. No, tengo Categoría un montón. 2, solución para bajar la inflación. Nosotros, como 5 personas que estudiamos economía, Por supuesto. estudiamos economía, todo. sabemos cómo bajar la Obvio inflación. que sabemos. Igual los economistas tampoco saben, hasta Por el eso. momento no supieron. Y no supieron. O, Sí. no supieron. Les economistas, porque Sí. no fueron todos varones. Tampoco. Y categoría 3, declaración de futbolista post partido. De esto, Pablito, sabes un rato Sí, largo. Nos vas a pasar todo lo ¿Eh? que es el trapo. ¿Está bien? ¿Decís? Sí. Dale. Estamos para jugar. Sí. Juega la audiencia de Vuelta y Media, desde donde quiera que estén. Cuenta Julieta Luciana. 0, La dejo, ¿eh? Basta. L. Vamos con la L. ¿Cómo que no? Vamos con la L. Para fan. Na, na, na. Na, na, na. Pablito, convengamos que si hay 10 amigos de Atlanta en la hinchada, ya son más que en la barra, así que van a imponer. Mirá qué el forro tema que sos, quieren. ¿eh? Sí. Sí. Porque el boxeo te da huevo. Solución papá, para bajar la que le inflación faltan con los él. jugadores, que son unos maricones de mierda. Es con L, ¿no? ¿Todas con L? Con L, habla. Sí. No, 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 no. Muchachos, buenas tardes. Sí. No se confundan, ¿eh? Que Imagine no sea un temazo no quiere decir que los Beatles sean una bandaza, ¿eh? Dale. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es verdad. Solución para bajar la inflación con Pará. L. Sí. M, ¿no? Sí, con Yo L. entiendo que a Pablo le gusta L, mucho L. Imagine, pero lo que no puedo entender es que ella es perdido con Deportivo Maipú. Callate. No, no, no. porque me cago. Marina, pará. Yo ya estoy, ¿eh? ¿Y decí? Basta, Basta, María Teresa. Ahí está. Vamos entonces, empieza Pablo Daniel Fábregas, famoso y libro que escribiría. Lisandro Aristimuño Muy bien. ¿Sí? y La depresión a las 20 se llama. Bien. Es un libro de poesías del gran Lisandro Aristimuño que a las Divino. 8 Claro. sabemos que él empieza a pasar mal. Él nos contó Se acá en Vuelta y deprime. Media que cuando termina el programa se deprime. Sí. Julieta Luciana con la L. Laura Oliva, ¿Qué escribiría Laura? ensaladas y mi apellido. Muy bueno. Una bajada que dice, claro, ahora les gusta a todos. Antes Bien. era solo de maíz y girasol. Carolina Sara. La Molina Hugo. ¿El árbitro? El árbitro. Francisco. Francisco. ¿No era Hugo? Ah, Pancho No, La Molina. Pancho. Bueno, Francisco La Molina. Igual La Molina es con L. Y el hijo Está bien. también, Nicolás. Nico. Muy bien. ¿Cómo ser árbitro y no morir en el intento? Bien. Bien. Pablito González con la L. Lautaro Martínez. ¿Y el libro? Mi vida en Milán. Muy bien, Muy interesante. bien. Canta. Mi libro es Luis Novarecio. Ajá. Capítulo 1, La barba intacta. Capítulo 2, No soy troca. Son 2 capítulos. El tercero, no soy Fábregas. También puede estar, ¿eh? Soluciones para bajar la inflación con la letra L, Pablo Fábregas. Llevar el Banco Central a Uruguay. Bien. Julieta Luciana. Limitar que suban los precios. Bueno. Bueno. Lo está haciendo Igual. Sí. tres Claro, gobiernos que lo están claro. haciendo. Carolina Sara. Tal vez no tiene fundamento teórico, A pero ver. liquidar toda la ropa de todas las marcas durante un mes al precio mínimo. Me gusta. Bien, Pablito. Los sindicalistas deben dejar de robar. Ahí- No se puede usar artículo. Bien. Lo mío, solución para bajar la inflación con L, lanzar lo que está caro.
Vos estás en el supermercado, algo lo ves caro, Sí. lo agarrás y lo tirás. Muy bueno. Y van a dejar de subir los precios. Sí. Porque la gente va a decir, no queremos más que tiren las cosas. Me gusta. No, Lanzar lo que está espectacular. caro. Sí. Excelente. Bien, declaración de futbolista post partido con la L. Esto está hecho a propósito. Va a sonar artículo, pero no. Y está escrito así, para que Bien, diga. ok. Lo jugamos, es toda una sola palabra. No me gusta. Lo jugamos No me gusta. como pudimos. No. Pero el juez jugó para el otro. No me gusta. Son dos palabras, como el alemán, viste que pega muchas palabras y son una palabra. Estás estigmatizando. Sí, los estigmatizo Sí. sin No me problema. gusta. Ustedes dos cuando hablan de fútbol se meten las heces en el bolsillo. No decimos eso, no. Lo jugamos como pudimos. Bien. Son Julita dos Luciana. palabras. Lo jugamos y como esa pudimos sí, es habla, otra. mirá, Con la esa L, sí, obla, jirafa. esa sí. Lastimamos al rival, supimos convertir y logramos los 3 puntos. Me gusta. Declaración No, post partido no, con la brazo. L. Lamentablemente no se pudo, se quiso, pero no se pudo. Pablito González. Levantemos porque hoy faltó actitud. Qué loco. Está Muy duro, picante, Pablo. Aparte- Esa Esa voz. voz. Sí, post partido con la L. Limpié los botines y se me ensuciaron todo. Una bronca tengo. La declaración de futbolista. Excelente. Bien, segunda ronda. Cuenta, Julita Luciana. 0. Última ronda, porque somos muchos. ¡Basta! P. Estás re con ganas. Vamos. Vamos con con la la letra P. Na, na, na. Na, na. Atlanta en primera, Bien. ni en los sueños de se va. Forro. Con la P. Sí. Lo que dice Pablo, creo, es que si vos estás casado, te condenan por una relación Qatar. extramatrimonial. Pero en el otro sentido, el que estaba soltero también participó de esa relación. Claro. ¿Va a ir en cana ese? Hay que ver. Con la P, ¿eh? Sí. En cualquier momento nos cagamos a morir. Bueno, no nos recuerdes eso todo el tiempo. Disfrutala, sentirla, vivirla y sé feliz. Bueno, me das muchas indicaciones, locomotora. Hago todo lo que puedo. Con la P, Claro, ¿eh? no sean cagones. Con la P. Podrían hacer Yo una ya encuesta. terminé. Para vos, Uno. ¿cuál de los Basta para mí, cuatro basta para Beatles todos. es el más importante? Y yo ya me adelanto con la respuesta Bien. y digo, para mí, George Harrison. ¿Quién George es ese? Harrison. George Harrison. No Bien, sé. Pablo Fábregas, famoso libro que escribiría. Famoso con Pez, Patricia Sosa. Mirá, yo también. Muy bien. ¿y el Escribe libro? su libro Gas y Cuerdas. Ah, porque ella es plomera. Ella es gasista matriculada Muy y bien. es una música reconocida. Qué Claro. datazo ese, ¿eh? Qué datazo. Julieta Nunca lo Lucero. comprobamos, ¿eh? No, Yo mejor. lo googleé y no conozco. Ah, Patricia Sosa. ¿qué libro? Duro es el comino. Muy bueno. Y habla de las especias que nos enchufaron y que no te caen bien, que Me las encanta. repetís, que la verdad que no hay que ponerlas. Me encanta. Peckerman. Sí. Escribió un libro sobre el Mundial. Ajá. Se llama No se pudo, 2 puntos, una historia. Muy bueno. Pablito. Tengo una triple P. A ver. Pedro Pablo Pablo Pasculi. Ah, qué divino. El libro es Yo jugué con Diego. Muy Lo bueno. leería. ¿Y compartieron habitación? Ay, parece que sí. Caro ya lo leyó Sí, y creo ya que no sí. le parecieron algunas Bien. cosas y las marcó. Famoso libro que escribiría con la P. Paula Chávez. Sí. Empezó como una joda y quedó. Y está con Peter Alfonso. Muy bueno. Perfecto. ¿Por qué? Muy bueno. Una joda. Me gusta. Solución para bajar en Tinelli. Jodían como que Peter y Ah. Paula como que era imposible para Tipo Peter. vos y Inés. Claro. Que vos, vos ves a los dos, Oblap. Y de verdad. decís- Ves a Pablo y Inés, decís, Sí. imposible. Imposible. Sí. A veces veo fotos y le digo, la miro y digo, sorry. Sí, es imposible. Un poco te cagué. No, y... Sí, Y ella me ponle- dice sí. Sí, sí. Pero ya Solución para bajar la inflación con la P. Poner en venta el país. Lo vengo Bien. proponiendo hace tiempo. Bien. Pongámosle una guita. ¿Cuánto cuesta? No jodamos más. Bien, vale ¿Cuánto esto. cuesta la Argentina? ¿Cuánto cuesta Con las todos los cataratas adentro, todo. Todo, te vendo Lo todos bueno los y lo cuatro malo. Cotizame clima. el Cerro Catedral. Todo. Pongámosle un número y salgamos a venderlo. Ahí está. Jirafa. Pintar los precios y ponerle el que te gusta arriba. ¿Entendés? Me gusta. Vas con un liquid paper al supermercado Y vas borrando decís, los precios. no me parece, y le pones lo que te parece. Y baja la Mirá que inflación. seque, ¿no? Hay primero que soplar. Me gusta. Carol. Mi propuesta es pagar, espérenme, pagar la deuda solo a los acreedores que empiecen con Z en su nombre de pila. Como va a haber a lo sumo 1 o 2, ¿cuántos puede haber? No va a haber que emitir más y bajar la inflación. Me gusta. Sí. Bien, Pablito. Pagar con oro para evitar, obviamente, emitir billete. Muy bien, Bien, Pablito. habla. Hay que Lo mío sacar es teoría. patear lo que está caro. ¿Ves algo en el supermercado? Ah, caro? lanzar, Lo patear. tirás al No, piso, estás choreando. pateás. Estás choreando. Bueno, el que no quiere lanzar puede patear. Lanzani. Peter Lanciani. Declaración de futbolista post partido con la P. Pusimos los 22 huevos, Sí.
pero el otro es toda una sola palabra. Pusimos los 22 huevos, pero el otro pusieron lo suyo más los 2 del juez. ¿Cómo estigmatizar? Totalmente. Muy estigmatizado. Perdimos. Nunca una S cuando habla de futbolista, ¿no? Julita Luciana. Puede ser que al principio no encontramos el partido, pero después tampoco. Bien, Pegarle al rival es válido en el mundo del fútbol. bien. Pablito con la P. Pagamos caro la dura pretemporada. Ahí tenés. Muy bueno. La mía es, ¿podés creer que no sé cómo salimos? Me distraje en el partido y no me acuerdo cómo salimos. Me gusta. Bien, Hacé las acá cuentas. Hago las cuentas, A ver Caro. quién ganó. Hoy la rompí. Ahora se pica quién. Bueno, empatamos Julita y yo en el primer puesto. Pero que- Pero. El resto viene atrás. Bueno, pero bien. Felicitaciones, Jirafa. Sigan Pusimos lo que esforzándose. hubo que Muchas poner. gracias. Tutti Frutti de 5 en vuelta y media, cuando faltan nada más que 8 para las 7 de la tarde. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with a fortune and only, I've been looking for something else. These days it comes, it comes, it comes, it comes, it comes and goes. A list of mania, think less but see it grow. Like a ride, oh, not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. Follow misguided, stand still. Discuss, discouraged. On this precious weekend and in this love for gentlemen only. Wealthiest gentlemen only. But now that you're lonely, too late, juggle it, let's go slowly discouraged. We'll burn the pictures instead. When it's all over, we can barely discuss for 1 minute only. Not with a fortune and only. Thought it could have been something else. These days it comes, it comes, it comes, it comes, it comes and goes. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. This is showtime, this is showtime, this is showtime. Vuelta y media en el Teatro El Nacional. This is showtime, this is showtime, this is showtime. Time to show it up, time to show it up, it's time to show it up. Time to show it up, time to show it up, it's time to show it up. 12 de julio, vuelta y media. Teatro El Nacional. Los esperamos. From a mess to the masses. 5 minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina. Y Carolina Saraduec nos contó que tiene una serie que usa para irse a dormir. Estoy devastada. ¿Por qué? Hay una serie danesa que se llama Borgen. Ah, ya está. Muy buena. Bueno, Sus quiero decirles primeras que las 3 primeras temporadas. 3 temporadas son, para mí, Es lo mejor. una maravilla. Recuerdo los momentos en que se estrenaban los capítulos y yo mágicamente conseguía el capítulo y recuerdo que lo esperaba con una ansiedad. De hecho, no se burlen, A ver. pero encontré Es difícil a veces no una burlarse. cantidad de papers que se escribieron sobre la serie para pensar la televisión, la política, la representación. O sea, fui a fondo con el tema. Entonces se Como en estrenó... todo. Bueno, como todo no, pero un poco. Se estrenó hace un mes la temporada 4, Que no es la temporada 4. que pasaron 8 años, o sea, es como otra serie. Si vos buscas Borgen en Netflix, están las primeras 3 temporadas Es raro eso, sí. agrupadas en un lugar, y si buscas Borgen, el reinado, el poder, de no sé qué, es la nueva. Y pasaron 8 años del estreno. Entonces pongo el primer capítulo como, bueno, La vida. pasaron 15 puesta ahí. minutos, puse pausa y dije, pará. Como que está todo bien, funcionan los personajes, pero yo me estoy quedando dormida cada 5 minutos. ¿Puede ser algo tuyo, Caro? Claro. Bueno, yo tengo un montón de hipótesis porque no puedo parar de pensar qué pudo haber pasado. No pasaron Primero tiene algo 8 años de tu genial. vida.
8 años de mi vida. Primero tiene algo genial que lo discutíamos, bueno, charlamos con Seba. Se estrenó ahora, en el 2022. Correcto. Y habla del conflicto Rusia-Ucrania. Rarísimo eso. Medio que lo hicieron Eso, ellos el conflicto. Claro, eso lo hace raro. Eso está buenísimo, porque te descoloca, es un golpe de efecto que decís, che, ¿cuándo lo grabaste? ¿Cuándo lo escribiste? Estás ¿Cómo mucho fue? más adelantado que yo. Mirá lo mal que Capítulo estoy. 1. Sí, en el 1 ya hacen un comentario. Claro, bueno, pero después se profundiza hacia otra línea. No te quiero spoilear nada, No me pero spoilees. Ucrania. Bien. Se nota que te dormiste a los 5 minutos en serio. Sí, sí, No, claramente el nivel baja. A ver, el nivel están bien baja los personajes. Sí. Hay un conflicto, pero es un conflicto. Entonces la hipótesis que tengo, y acá no quiero desalentar que lo vean, porque si no vieron Borgen, las 3 primeras temporadas son espectaculares. ¿Es comedia? No, es un drama político, No, tipo pero no House vas a of sufrir, Cards en Jirafa. Dinamarca. Claro. El nudo problemático de esta temporada Se va. es que se encuentra petróleo en Groenlandia, que si bien tiene autonomía, depende a nivel de toma de decisiones y también del uso de los recursos y el aprovechamiento. Entonces, la que era primera ministra, Birgitte Nyborg, ahora es ministra de Relaciones Exteriores. Lo mejor que tiene de la temporada es todo el trabajo de ella con su cuerpo y que está atravesando la menopausia como una etapa muy compleja, Juli. poco representada. Después, son capítulos de 57 minutos. Banca, Se banca, va. Caro. Yo, Jirafa, sé que Yo te te voy a banco. avisar cuando se me retire Ah, ok. la menstruación. ¿Y qué venís? ¿Con una cartulina? Yo te voy a avisar. Yo me voy lejos con el. Ustedes vayas. tomen la decisión que Porque quieran. él dijo menopausia y dijo Juli, a mí no me da ningún pudor. El día que, No, que yo dije esté Juli atravesando la en menopausia, señal de lo voy a apoyo. decir. Jirafa, le Pero por dije, supuesto. Tu amigo acá está. Por supuesto, y yo No, no sé. y acá ve lo infantil que es Pablo. Sí, pará de golpear la mesa y sos infantil. Claro. ¿Qué más consolida una amistad que venga un día y me diga, Ruso, soy menopáusica? Claro. ¿Sabes el abrazo que le voy a dar? Lo que te costó. supuesto. Te iba a decir, me dejó de venir y pensaste muchas cosas que eran horribles. Claro. Pero es que Y acá hablamos a cara lavada. Se Yo le voy llama a decir- menstruación. Y yo le voy a decir a mí, que no se me para más, le voy a decir, y nos vamos a dar un abrazo. ¿Esto va a ser al aire o va a ser en privado? Nos interesaría. Y vamos a ver. Ay, al aire. Vayan pensándolo. Adelante. No funciona. Para mí no funciona esta serie. La hipótesis que tengo es esta. A ver. En 8 años, como espectadores, hemos tenido un entrenamiento en ritmos, en audiovisual, en la forma en que se cuentan las historias. Hablando de Casi Creo Feliz. que no tenemos Claramente. más paciencia para capítulos de 1 hora en los que hay. Yo un creo que conflicto en algo de toda eso la hay, temporada. Carol. Porque Creo- no puede perdón. ser que no me guste. No, puede ser que no te guste. No puede ser. De hecho, está pasando. Creo que algo de eso hay, pero además no está bueno. No está buena. No está bueno, pero va más allá de que dura 1 hora. Estoy de acuerdo. Pero hay cosas que vi. Tiene una muy cosa a mí malas. me parece A genial ver. que yo rescato de Bergen. ¿Por qué lo abrazás sin decir aguaba? Porque ¿Qué lo pasó? sintió. Sentí ganas de abrazarlo. Qué prejuicioso este equipo con los sentimientos. No, ¿eh? para mí Tenés nada, me razón. parece, pero no la vi venir. Como no sé Bueno. qué dijo Pablo para que te motive y que te pares, ya no que entiendo. coincidimos en Borgen. Para mí tiene algo que es que el personaje llega en la temporada 1, llega a primera ministro Sí. siendo casi naif, con muchas ganas de pelear, Casi muchos problemas, naif. pero llega como alguien virgen de su ciudad Sí, política. sí, sí. Y en esta está recontra metida en la rosca. Ya está curtida. Curtidísima. Ese devenir del personaje a mí me gustó, pero en el primer capítulo dije lo mismo. ¿Y está Se me editada como encantó, hace 8 años o tiene una edición un poco más moderna? No, es bastante parecida, bastante parecida. Los paisajes son hermosos, te digo cosas para rescatar. Sí. Pero a nivel de Pero trama, entras a Google de la y ves los rosca, yo paisajes. me acuerdo que veía Para mí los House of paisajes Cards, se y rescatan es- los paisajes después de los 80 años. No, Antes no bueno. se rescatan los Pero paisajes. yo veía House of Cards en el mismo momento que veía esto y no me parecía que había un ritmo tan... Y realmente me parece que hay algo que no funciona y quiero decirles, es muy triste cuando una serie que te gustó tanto, después de 8 años se estrena una temporada nueva y no te gusta. No sé si es muy triste. Para mí es muy triste. Hay Por eso, otras tristezas. Es que ¿verdad? nos pusimos ahora con alegría y con entusiasmo. ¿Te puedo sumar algo que para mí está fallando en esta? a ver, Ella, además de la menopausia, no está teniendo ningún conflicto ni con su familia, ni con su pareja, ni con nadie. Falta el amor. Yo no Casi llegué hasta ahí, feliz. no. Su ex marido va a ser padre. va a ser padre, ella le dolió. Y ella lo ¿eh? abraza. Ella lo abraza. pero le dolió. Capítulo Sí. 3 todavía no pasó nada. No pasó nada. No importa a nadie el padre, Bien. el hijo. ¿Pero no tiene cierta lógica que no te guste algo que te gustaba hace mucho tiempo? Por supuesto. A mí me duele, Pablo. Muy bueno, A mí muy me duele, bueno. Me Pablo. parece que tiene. No somos los no mismos. Sé, cualquier cosa te digo. Me gustaba Bake Off. Brigada A cuando tenía 15 años. Lo veo ahora digo, qué estupidez que me gustaba esto. Te banco No, lo que pero no decís, es lo mismo, Pero porque- con el No, fútbol, perdón, pero con el perdón. fútbol, 30 años. con el Perdón, fútbol, no es lo mismo, porque no es que está mirando Borgen lo que vio, está viendo la nueva Borgen.
¿Me explico? La que se hizo Sí, ahora. Claro. Sí, pero ¿cómo pasas de que te gustaba mucho a que no te gusta nada y que te dormís cada 5 Voy minutos? mal con este tema, ¿te das cuenta? Ahí está, son un matrimonio. Es para pensarlo, ¿no? Cómanse. Vayan juntos Hay dos al películas teatro. que les pido por favor que no vean. Una. Una, La cabeza de la araña. Te engaña porque te dice que The New Yorker, la revista que amo de Estados Unidos, como que la auspicia. No, Entonces, que como la que produce, ¿no presenta. dice directamente? ¿Cómo? Es una producción entre New Yorker y Netflix. Bueno, no sé, no quería jugármela tanto, pero no sé cómo fue la Está distribución. brava hoy, Caro, ¿eh? Pero dice Muy The brava. New Está muy Yorker brava. cuando empieza. Entonces yo dije, bueno, The New Yorker me gusta, ergo, la película no está bien. No, la premisa es la siguiente, está bien la premisa. A ver. Hay un lugar en la mitad de la nada donde presos con condenas muy largas, Hola. de Atlanta. a cambio del confort, la comodidad y cierta libertad doy dentro todo. de un lugar, son sometidos a experimentos científicos Y sí. en un laboratorio, Estoy tipo ahí, ratones sí. de laboratorio. Si ya sabes que no vas a salir de ahí, Sí, bueno, A Patano priori eso. está buena, a priori está Bueno. buena. falla todo. Terminás y decís, ni siquiera hicieron bien esto. Claro. Tiene que hacerlo. Es una cosa de 1 más 1 más 1 más Bien. 1, dale. La No cabeza de la vean. araña. ¿Y la otra? La otra, cuando estás cansado y decís, no me puedo dormir porque tengo insomnio, voy a ver una boludez porque seguro con esto me relajo. Se Hola. llama Loca por el Trabajo. Que si me identifico un poco. Una chica adicta al trabajo, no sé qué. Carol. Todo mal funciona en esa película. Hay un nivel de sobreactuación. ¿Y la viste toda de la chiste- película? Toda, porque es Sos una servicio. profesional. Es servicio. Qué bárbaro. Lo hablé con 2 personas y me dijeron, esa película no la pude terminar, Loca por el Trabajo, de lo mala que es. La Porque tu ni siquiera amiga estaba loca por el funciona. trabajo, se llama así. ¿Cómo? Loca No, por el Trabajo se llama. Pensé que era, no la pude terminar, loca por el trabajo. Ah, ¿Entendés? no, Como no, que no, sí. estaba No muy funciona porque lo que quiero decir para que quede como planteado es la hipérbole, la exageración constante de todos los roles termina alejándote. Para Carol, mí, mi de los mamá dice que personajes. veas Servidor del Pueblo. La anoto ya mismo. Bien. Necesito ver algo bueno. Gracias. Muy bien, esta es una frase de Martucha. 7 de la tarde, 4 minutos en la República Argentina. De julio, vuelta y media, Teatro El Nacional. Los esperamos. ¿Qué porque tenía? We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud. I couldn't be there, even when I tried. You don't believe it. We do this every time. Seasons change and our love went cold. Feed the flag 'cause we can't let go. Run away while we're running in circles. Run away, run away. I dare you to do something. I'm waiting on you again, so I don't take the blame. Run away while we're running in circles. Run away, run away, run away. Let go. I got a feeling that it's time to let go. I said so. I knew that this was doomed from the get-go. You thought that it was special, special, but it was just the sex door, and I still hear the echoes. I got a feeling that it's time to let it go, let it go. Seasons change and our love went cold. Feed the flag 'cause we can't let go. Run away while we're running in circles. Run away, run away. I dare you to do something. I'm waiting on you again, so I don't take the blame. Run away while we're running in circles. Run away, run away, run away. Maybe you don't understand what I'm going through. It's only me. What you got to lose? Make up your mind. Tell me what are you gonna do? It's
media. Bueno, viene un momento ahora muy particular. Muy Sí. particular. ¿Por qué? Tenemos que grabar la promo para el teatro. La Sí. promo que va a dar vuelta en la programación de la radio. ¿Eh? Sí. ¿De acuerdo? ¿Vamos a grabarla ahora? Vamos a Entonces, grabarla ¿qué ahora. pegamos? ¿2 temas? ¿Y No, vamos a no, la grabarla? grabamos mientras estamos al aire. Ah, ¿vos querés grabarla al aire? Claro, eso es lo que venía espectacular. hablando durante el tema. Nadie me entendió, no me sé explicar. Ah, de eso. ¿Por qué no hay que decirlo al aire? Uy, está diciendo todo, es mentiroso, mentiroso. No puede, tomó la pócima, Sí. no puede. Mandamos una Está tanda y diciendo nos todo lo que organizamos. piensa, Bien, chicos. el texto es así. Dale. El martes 12 de julio. No, para mí no sonó No, natural. pero no, tiene que sonó salir. horrible. Dame otro tono. Es dame como otro si se lo tono. dijeras a un amigo, ¿entendés? De Ok. Acoaj. Yo iba a Maccabi. Bueno, un amigo de Acoaj, al Está que hace bien. mucho que Mirá no ves. ¿Cómo se Bueno, entonces cada uno va a tener que grabarlo una vez para que después el editor. Todas las cosas. Pero te hago una pregunta. Sí. ¿Querés que.? Dale, Jirafita. Vos En decís, cualquier momento Nos cagamos muriendo. ¿qué Sí. quiere decir? El martes se junta. El martes. No, se no, junta. primero graba Para uno, mí después sí. el otro. No. Para mí sí. No, Un no. renglón Las cada uno. mismas notas. No, pero pará, no nos podemos pisar porque esto va al aire después. ¿Y si lo hacemos tipo dueto? Pero somos dos. 3. Bueno, pero Un no tiene trieto. texto Julio. Ah, sí lo Sí tenés lo tiene. encima. ¿Cómo la querés dejar ¿Cómo me afuera querés por eliminar mina? ¿Por mina? 1, 2, 3. El Martes 12. Ah, no. Ah, todos a la vez. A la Sí, vez. ya. 1, 2, 3. Ahora, ¿eh? Ah, Dale. pero ¿cuándo arrancamos? ¿En el ahora o en el 3? 4, en el 4. Cuando entré al 1, 2, 3, 4. cuá. Ahí. Dale. 1, 2, 3, cuá. El martes 12 de julio no te podés perder el teatro de vuelta y media. Desde las 17 horas. No, pará, no me gusta. ¿Las 17 o 17 horas? Para mí desde No las se 5 de la dice- tarde. 5 de la tarde. Sí, dale. Vamos de nuevo. Tacho. Pero vamos desde el martes o desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. Ok. Vamos. 1, 2, 3, cuá. Desde las 5 de la tarde en el Teatro del Nacional, Avenida Corrientes 960. Música en vivo con bandas impresionantes, invitados especiales, la banda en vivo de Vuelta y Media junto a M, gran especial de Fútbol o Muerte y un cierre espectacular. No te lo pierdas. Podés venir al teatro participando por las entradas al aire y en las redes. Pero si no tenés entradas, escuchalo en vivo por la radio o miralo en YouTube, Twitch y KZO. Acordate, martes 12 de julio, Vuelta y Media hace el programa en vivo desde el Teatro del Nacional y no te lo podés perder. Si después de esto no nos dan el Martín Fierro, No, boludo. tienen razón. Los locos de la azotea se vuelven a morir. Dejate de joder. ¿Por qué se vuelven a morir? No se ve nada. Uy, ¿No perdón. sabes nada? Ay, no, perdóname. No. No, Es un están cine, bien, no te están bien. enteraste, No, es un están bien, cine. están bien, Se están vuelven bien. a morir. No, están bien. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza Vuelta y Media es que solo queda el viernes. El jueves. Y ahí me gustas. Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Regálale a tu viejo un celu nuevo. Llévale un Samsung Galaxy A33 5G con pantalla Infinity U y cámara cuádruple en hasta 6 cuotas sin interés. Aprovecha un 10% de descuento con conexión total y hasta un 20% de reintegro pagando con Personal Pay en un pago. Personal. Válido del 1 al 30 del 6 del 2022. Stock 100 unidades. Más información en personal.com.ar. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air, Online. on demand, YouTube. Twitch, TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @UrbanaPlayFM. En Twitter, Instagram. y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.
Pago con Vimo. Vimo es la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Paga con Vimo y aprovecha todas las semanas 15% de descuento en Jumbo, Disco y Bea. Descargate la app y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Conoce el nuevo antitranspirante Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Dove Men Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Ahora, todos conectados con Telecentro. Aprovecha la promo del mes y contrata internet 300 megas en tu casa a un precio especial de 2.099 pesos final por mes. Y además, llévate 50 gigas de regalo de Telecentro Wi-Fi en tu celular. Pásate a Telecentro. Te conviene más. Llama al 6380-0000. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. ¿El living parece un lavadero con el tender lleno de ropa mojada? Pasa todo por el Coinor y listo. El Coinor es el Coinor. Poderoso y chiquitín. Un concierto García. Exquisitas versiones de las obras de Charly García en formato 100% sinfónico. Por localidades agotadas, nueva función. Sábado 9 de julio en el ND Teatro. Vení a emocionarte con Un concierto García. Sábado 9 de julio en el ND. Anticipadas en PlateaNet. ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueven las manchas y el daño como nunca antes y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Sumá Rinde Más a tus recetas con carne picada y agranda tus platos preferidos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil, rico y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Compróbalo vos también. Con Rex, disfruta tu hogar este invierno. Climatización, pinturas, muebles, sillas y mucho más. Las mejores ofertas están en Rex. La nueva Andes Origen Vendimia nos salió más rica que nunca. Pruébela y dese un gustito. Eso sí, tómela bien despacito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos. Y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Auspicia el clima. Air Europa. 7 de la tarde con 16 minutos. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados. 68 el porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa.
Tú decides. Vuelta y media. A mitad de camino. Vuelta y media. Fiat Pulse nos trae Impulsa tu pasión. Cuando manejas un Fiat Pulse, te sentís mucho más vivo. Por eso hoy en Vuelta y Media, te invitamos a contarnos esa pasión que te moviliza y te hace vibrar. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. 7 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina. ¿Hasta dónde te llevó tu pasión? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿Sí, quién habla? Sole, ¿cómo estás? Normal. Sole, ¿qué día cumplís años? 4 de abril. Ya lo El tenemos. 4 de abril. ¡No lo tenemos! ¡Vamos! Sole, quedan muy pocos días para completar abril. Sole, ¿hasta dónde llevaste tu pasión? Mira, estábamos de vacaciones con mi novio en Jujuy, nos habíamos hecho una excursión a Iruya, que habíamos estado en micro como 3 horas hasta llegar ahí, y River jugaba octavos de final contra Cruzeiro, y bueno, nada, nos tuvimos que volver porque si no nos llegábamos para verlo, así que estuvimos, la idea era estar allá 3 horas, pero estuvimos 1 horita sola, y nos volvimos a tomar el micro otra vez 3 horas de vuelta para llegar a ver el partido. Para ver el partido por tele, obviamente, en el hotel Sí. en San Salvador de Jujuy, ponele. Estábamos de vacaciones. ¿Los dos son fanáticos de River o uno solo No. de ambos? No, somos los dos fanáticos de River, mi hermano también, todos de River. ¿Y no lo calcularon eso sabiendo que es largo el camino hasta Iruya, lo que iban a tardar ahí? No lo habíamos calculado demasiado, pero bueno, cuando ¿Cómo salió River ese día, Sole? ganó por penales. Bien. Vamos. La bronca. ¿Podría salir con un hincha de Boca? No, ¿Con un hincha de otro equipo? no, hoy en día estoy muy bien, y aparte ya se busca alguien que pueda compartir esa pasión de ir a la cancha, de todo eso. ¿Nunca tuviste un novio hincha de Boca en otro momento de tu vida? Novio no, Un filito. Y en, un algo. y en tu familia todos de River. Todos de River. Todos de River. Yo soy Bien. maestra y voy haciendo que todos mis alumnos sean de River también. Bueno, mira, me interesa mucho este tipo de educación. Después prohíben la E. Prohíban esto. Sí. Bien. Seba está desesperado por un triunfo, así que si te gusta se puede hacer de River o de cualquier cosa. No, estoy muy preocupado, Está Sole. preocupado, Muy preocupado. Pero hace 10 años le ganábamos en Vélez, 1-0. Lorefice. Lo escuché, Les regalaron un penal porque Trezeguet se tira, Echenique compra eso. Echenique. Le rezo al cielo y Cabenagui la cuelga. Y el baile que les pegaba era para 3-0 ese día. O sea, lo ganaste por vos. Y Por tu sí, rezo. Puse mi granito de arena, Pablito. Puse mi A granito veces de arena. pasa. Bien. Sole, bien. Bueno, vamos a ver con quién competiste, ¿parece? Bueno, dale. Bien. Dejó una excursión para ver a River, Sole. Sí. Con su novio. Vamos con la segunda participante. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Normal. Oman te habla. Germán. Germán. Oh, no, Oman. Oman. Muy bien. Con N. Como el nombre de un país. Sí, y como bueno, está Pablito ahí vas a ver por qué es el nombre seguramente. ¿Y te ganó? ¿Oman? Sí. No, Pablito... Vos no sos Pablito, vos sos Pablito Obla. González. ¿Por qué, Oman? ¿Por qué, Oman? ¿Qué Oman? Oman. Es jugador de como, fútbol, chicos, tenemos que buscar es como nuestra Lennon, mente. porque a vos te gusta Lennon, dijiste. Sí. Ahí está, te lo puso la noche Sosa. Oman. Pensé que iban hasta acá, son re futboleros. ¿Quién es Oman? A ver. A ver, ¿quién es Oman? No, bueno, yo nací en el 90, ya ahí, ya está. ¿El de Chico. Camerún? Claro. Oman Bijik. Oman Bijik, no Oman te puedo Bijik. creer que te pusieron. Ah, pero había que ir para atrás. Se paró Seba. Sí, pensé, está bien, tiene razón. Oman Bijik. Oman Pero Bijik. empecemos por ahí. Oman jugador, Bijik, ya Obla. sacamos muy mal el Oman Mundial 90 Bijik. por culpa de Oman Bijik. Vos sabés que es el Pero futbolista ninguno de Es el que nos hizo el gol. Primo El gol de Brigitte cabeza. Bardot. Pará, ¿con cuántos años jugó el Mundial Bijik? No, ni idea. Nosotros laburamos con Martín Bijik. Es cierto. Oman hizo, creo que es el jugador que... Estaba Bijik. No, no te confundan con Roger Mila. Ah, con Roger Mila. No, Man Bijik se nos hace el gol de cabeza Claro. que se le va pumpido. Pero Ese. Roger Mila es el que jugó con 42 años. Son dos Ya, diferentes. Era viejo, ya tenés 42 y era viejo. No, no había pensado en Man Bijik. Mirá. Sé de qué 90, estaban muy bien, hablando. Tengo la Oman. más remota. Entonces tenés 30 años tenés, 30 años. 32. 22. Ah, claro, porque fue en el 90. En el 90. Lástima. Pará. Estamos, separa, ponemos orden, estamos muy Sí. Porque la otra es que no esté saliendo al aire esto y el bloque esté por empezar. No, no, estamos al aire. Oman, ¿y hasta dónde te llevó tu pasión? Tenía 14 años, yo soy de La Plata y nada, había salido la oportunidad para ir a probarnos a estudiantes, fanáticos del fútbol, y éramos 4 mi hermano más chico, él tenía 12 tenía,
Perdón, Oman, ¿cómo se llama tu hermano? A ver, ¿qué nombre le pusieron? Juan Manuel. Juan Manuel. No, Juan Manuel también. Bien. Adelante, Oman. Bueno, y nada, bueno, éramos 4, 2 amigos y mi hermano y yo. Resulta que un amigo nos iba a pasar a buscar porque estábamos muy lejos del club del country de estudiantes. Y aparte no conocíamos. Entonces nos pasó a buscar con el auto a las 8 de la mañana, porque estaba ya tipo 9, más o menos, y la prueba era como a las 10, ponele, ¿viste? Bueno, nos levantamos re manija a las 7 con mi hermano, estábamos esperando, habíamos faltado a la escuela, ya estaba todo, ¿viste?, arreglado, y nunca llegó nuestro amigo. No. Eran las 9 y no llegaba, no tenía el teléfono, nada, ¿viste? Era el teléfono, el común. El fijo. Claro. Claro, el fijo. Y bueno, nada, entonces agarramos y dijimos, bueno, vamos, ¿viste? Y como en colectivo, la verdad que no sabíamos dónde era, qué sé yo, agarramos las bicis. Y nos fuimos más o menos 14 kilómetros, más o menos había calculado. Pero llegaste cansadísimo a la prueba, Oman. Sí, aparte sin conocer, íbamos preguntando. Nos tuvimos que ir hasta Citibel, todo hasta allá, preguntando. Y nos decían, bueno, seguí derecho y donde se corta la calle doblás y después preguntás de vuelta y te vas a guiar, y así. Hasta que llegamos como 10:15 todos, pero matados en la bici. Encima yo llevando a mi hermano, después él me llevaba a mí, le damos turnado, Hasta ahora es una película, ¿eh? Una película. Decime que pasaste la prueba, Oman, por favor. Llegamos a la prueba, había un montón de pibes que se querían probar, qué sé yo. Bueno, nos dejaron probar a pesar de que llegamos tarde. ¿Quién los probaba? ¿Era conocido el técnico, Oman? No, ni me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Estaba tan, viste, de la bronca y el entusiasmo, Sí. y viste, una mezcla ahí de... Así que penúltimo nada, linchera. llegamos igual, viste, nos dejaron probar y bueno, al final nos quedaron, viste, como en volver a citar, qué sé yo, al final no nos llamaron más. Y bueno. Vamos a Rafa. Oman, Estaba muy cansado. ¿de qué jugabas, Oman? De 9, ¿Y tu hermano, Juan Manuel? de 7. Bien, Pero bueno, viste, el fanatismo por querer ir a jugar, viste. claro. ¿Nunca más te probaste en otro club? Buena pregunta. Y no, después nunca más. ¿Y a qué te dedicas, Oman? No, tengo como hobby la música, nada, juego así. Para, Pablito, ¿vos te amateur, probaste ponele. en algún equipo alguna vez? Sí, intenté como muchos de nosotros creerme que podía jugar al fútbol profesional. Jugué en las inferiores de Racing sin llegar a jugar ningún partido. Muy poquito. No, sos crack, Se entonces. da cuenta que no jugué. No, Estuve un año yendo a entrenar sin jugar. Bueno, formaste parte de... Formé parte de una categoría que creo que el único que llegó a mi categoría era el cabezón Allegue. Sí, claro. Aquel cabezón que jugó De cinco de 5 jugaba. en Racing, claro. Yo una vez me fui a probar el Boys, el técnico ni me dirigió la palabra. ¿Pero fútbol o básquet? Ni me dirigió la palabra, no me saludó ni me despidió. Nunca entendí si había quedado o no, pero estoy por sentado que si no Me te parece hablan... que no, habla. Pero, ¿qué Ahí volvió creo que bien. no te salude? Nunca hablé con el técnico. En un momento no me pusieron más en la cancha. Y En crianza cuando dicen que apagaron está las bueno luces- eso. Que los alienta a seguir ¿Era en el Waldorf? deporte. ¿Era Waldorf? Era Waldorf. ¿Vos sí, Seba, te probaste o no? No me probé. No. Ni amaste. No, yo jugaba de Maccabi, ya... Pero no me probaba, yo estaba, era socio, jugaba. Claro. Pero bueno. Son como los internos de Jeva. No, después entrabas, tenías que... Los que venían de afuera sí tenían que hacer una prueba, re injusto era. ¿Sí? Y claro, si querías entrar al equipo de más grandes, sí te tomaban prueba. Pero había varias categorías. En alguna ibas a jugar sí o sí. Sí, Eras sí, socio del club. Más o menos, porque podías jugar ¿Podías quedar interno. fuera? Claro. O sea que no eras el peor. Sí. Gracias, Oblap. Bien, Oman, vamos a escuchar. Sí. Me olvidaba de algo. Encima, después cuando llegamos, este compañero que iba con la madre llegó después en el auto. ¡Qué botón! No. Y él estaba descansado. Es Juan Sebastián Verón, dice. Bien. La excusa era que el auto no sé qué voy a tener. Sí, qué problema dale, tenía, no pudo dale. avisar, qué sé yo. Dejate de joder. ¿Y él quedó? No, Tampoco. no tenía condiciones. No, es muy difícil entrar a un equipo. Muy difícil. Aparte, cuando te vas a probar no te dan la pelota. Claro. No, olvidate, No te la dan. todos Que son juegan todos a que quieren fútbol. hacer Los que, para uno. los que vienen ya jugando hace un largo tiempo, Claro. o te cagan a patadas o no te dan la pelota. Entonces tenés que cual. ser un monstruo Sí, para sobresalir y que alguien diga, che, este anda bien, ¿eh? No, y si entras, además. Si aparte te ponen. Si no te ponen 10 minutos, vos tenés que romper en esos 10 minutos. Pero si no te dan la pelota es difícil, porque vos la ves Claro, pasar. Tal cual. Pasa. Sí. No, el compañerismo está buenísimo. Oman, No, todo muy bueno el individual. programa, Oman. Dale. Vamos a votar. Tenemos la historia de Sole, Sí. que Iruya. acortó una visita a Iruya por su River, y Oman que se fue en bici para probarse en Estudiantes. No tengo dudas.
ni pruebas. Sarita. Pero voy a votar por Oman Bien. porque me pareció hermosa su historia. Pablito González. Ni me la preguntes. Oman. Sí, me parece que gana 5-0, Oman. ¿no? Oman. Aparte, nace con el nombre de un jugador que nos hizo un gol de Tremendo. cabeza. Por del 90. ¿Por qué le Camerún. pusieron Oman? Oman. Le ponen Oman Oman. es un montón, ¿eh? Y sí. Un montón. Es un montón. Es un peliculón. Y Y aparte- que después no llega, pero... Y Villic era delantero y él jugaba de 9. De 9 igual. Todo. Y le habrán puesto Omar, Osmar en toda la vida, en Toda todo. la vida. Toda la vida. Es verdad. Felicitaciones, Oman. Gracias también a Sole por haber llamado. La mejor historia se lleva 2 increíbles premios. Nuevo Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. Esto fue Impulsa tu pasión, presentado por Fiat Pulse. Descubrí el nuevo lanzamiento de Fiat y viví al máximo cada día con su motor Turbo 200. Resalta tu estilo con su diseño moderno y mantenete en el centro de la acción gracias a su tecnología inteligente. El nuevo SUV de Fiat llegó para darle emoción a tu vida. Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. Como que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste 1000 veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sé que te vas a las 9. Yo sé que me muero a las 10. No te va a gustar. A las 9 en vuelta y media, 7:30 de la tarde en la República Argentina. A las 9 la canción. Pablito González. Un día como hoy, en 1974. 74. Sí, se jugó. Yo cumplía un partido- mes de vida. Sí. Un mes de vida. Bien, capo. Y Perón entraba en la última semana de su vida. Mirá. Mirá. Qué duro, ¿cómo te gusta marcar Por eso te pusieron Juando. Sí. Bien. Te iba a preguntar si estuviste en el Olímpico de Berlín. No fui. Tampoco. Bien. Porque ese Bueno. día Argentina jugó, un día como hoy, el 74, contra Haití. Y le partido. ganamos.
4-1. Bien. Te digo los nombres, mirá. A ver, Carnevali. uno por uno. Carnevali, atajó en Atlanta. Sí, señor. Bueno, ¡Vamos! tenés que, todo lo que jugaron en Atlanta lo tenés que Bien. festejar. Sí. Quique Wolf. Quique Wolf, el periodista era Es futbolista. obvio. Bien. Quique El Wolf. La misma mariscal. cara tenía. ¿Eh? La misma culo, la misma cara. Sí, total. Bueno, te quiero mostrar algo. A ver. Mi viejo es algo parecido a Quique Wolf. Lo compro. Tiene la misma cara siempre. Es increíble. Zamora. Tiene la misma cara Es siempre. verdad, es verdad, es verdad. Totalmente de Peto va a acuerdo. tener esa cara a los 80 años. Sí, sí, sí. Son así, no cambian nunca. Son caras que cambia, quedan. no cambia. Bueno, Carnevale, Quique Wolf. El mariscal Perfumo, Roberto Perfumo. Sí. Cacho Heredia. Ya, ¿de Talleres? ¿Cacho Heredia? Cacho Heredia, sí. Bien. Ya dos terminaron en ESPN. El mariscal ya no está entre nosotros. Sí, Bueno, sí, terminó, sí. pero... Pancho Sá. Pancho Sá, bravo, Pancho Sá, Pancho. en aquel equipo. Bravo. Después estaba la oveja Telch. La oveja Telch. Un día podemos hablar de apodos. ¿Vos ¿Nunca viste una foto de la oveja Telch? Unos sí, rulitos sí. hermosos. Bien. Sí, Se le da bien la hermosos. tecnología. Jugaba en ese equipo Babington, El inglés. Carlitos Babington, Chirola Yazalde. El marido de Carmen No Yazal. sé si estoy soñando o está pasando esto. El loco Houseman, yo te sigo diciendo los Sí, nombres. sí, sí. Houseman, sí. Crack total. El ratón Ayala. Sí, claro. Pero no el ratón, nuestro El amigo. papá. No, no, era el papá. no es. En el fútbol Es el- se hereda los. Un día vamos a hablar de apodos. Es el Se hacedor. heredan los Estamos apodos. hablando ahora de apodos. Sí, sí. Es el hacedor de una famosa frase de una publicidad que decía: en Europa no se consiguen porque la hablaban de los botines. Claro. Tenía pelo muy largo y bigotes. Y después está la otra de mi agua esa. Esa de la Gaby. Quería ver si Y Mario Alberto Kempes. El matador. Mirá. 3 goles hizo Chirola Yazalde, un gol hizo Houseman en aquel partido que Argentina le ganó a Haití 4-1. ¿Cómo en el formó Mundial del Haití, 74. Haití. Jurke Vicius en el Arna, no la tengo Haití. Lamentablemente no lo tengo. Mira, no lo tengo, no lo tengo. Claramente no lo tengo. Si hubiera Ahora gustado- 4-1 a Haití le teníamos que haber hecho 8. Y sí. Pero no está mal. Si River Atlanta Era un gran equipo el del 74 que lo dirigía un trinomio a la selección argentina. No le fue bien, nos elimina Holanda, nos van a 4-0, nos pega un baile de novela. ¿Cómo van a dirigir entre tres? Trinomio. No. Ya decir trinomio. ¿no? Trinomio Natural. difícil. Ya es jodido. Imagínate dirigir. Ya es jodido. Pero bueno, es un detalle porque uno a veces opinan? trata de buscar algo que pasa en el día de hoy. Pero Ya está hace muchos confirmado años. que van a ir 26 jugadores. Sí. No van a jugarlo, es imposible que jueguen los 26. No van a jugar los 26. Entonces, ¿por qué no convocar 25 y que el 26 sea un hincha? Que esté ahí con los muchachos. Los Es una 40 gran días idea. de concentración. Sí. Y Un pero regalo, un gordito. regalo. Un homenaje, claro. Un gordito. No, y aparte cobralo. No, Cobrale. No, No, pero llévale si están onda. haciendo este mundial porque quieren más guita, Pero dijeron. lleva- no, Dijeron no. que quieren más Está guita. bien económicamente la AFA ahora, no necesita ¿Y el pero por dinero. qué De hacen? cada barrio argentino se vota el mejor jugador. Y se van eliminando a poquito. No, y pero- llega el mejor jugador y la a mejor Qatar. Para que vaya pizzería. como hincha, para que entrene todo el día con los jugadores como si fuera un futbolista más. Entrena ahí. Te voy a decir algo que Sí. me parece que no va. Porque si haces ese método, Sí, va a ir un frustrado que no llegó. claro. Tiene que ir un Un hincha. gordito, un boludín, un yo. ¿Se entiende? Un yo. No sé si tan boludo. Bueno, pero que voy, le digo, che, a alguien se le cae la gaseosa y yo le traigo más. Digamos, Sí, Un che pibe. O te llama Di María, Un che te dice, viejo. che. Pero mirá si en el sorteo de habitaciones te toca con Messi. No. En el No. sorteo de habitaciones te toca con Messi. No, no, Sí. es una habitación sola que el gordo está en otro edificio. man. Claro, no pasa vale nada. los cosos. ¿De dónde lo No, van a pero sacar? te llama Di María, te dice, hola, la estantería. ¿No le das un par de martillazos, le arreglas. Sí, Ya voy, capo. Sí, Fideo. claro. Eso. Hace falta un Oblap, ¿eh? Hay que hablar con Scaloni. Hoy yo creo que no se hace más, pero hace algunos años al nuevo o al más pibe era andar a comprar el diario. Andá a buscar. Pero ya no leen el diario. No. No lee más diario. Digo, te Claro. gasto el celular. No, andá a Sí. cebar mate. No, pero el mate se lo hacen ellos. Pablito, ¿llevan sparring? ¿Llevan pibitos? Y generalmente llevan. juveniles? Sí, generalmente llevan sparring, sí. Generalmente van con equipo sparring porque hay que. Una que nos lleven a nosotros de sparring. entrenar. así No ya es mala, ¿eh? Están más Clavamos un confiados. centro. No, pero para eso más llevan bolsa de confiado. arena. También. Les salen es más verdad. baratas, las Es verdad. esquivan. Ya las compran allá. Claro. Bueno, hay muchos chicos que fueron sparring de la selección argentina que hoy juegan en la selección Por eso argentina. digo. Sí, claro. Hermoso como experiencia. Vos ves, no sé, alguna foto de Julián Álvarez, capaz que jugando como sparring en la selección argentina y hoy es parte del plantel. de Ya la entendimos que es Argentina. un futbolista y ya no es calle. Superó la calle, Julián Álvarez. Pero en la calle. Pocas veces pasa eso, ¿eh? Pocas cierto. veces. Como guardia vieja. ¿Cómo? Como guardia vieja, está cerquita también. ¿Qué tiene que ver? Me hizo acordar. guardia vieja. Pero no- Cuidado, señora. no hay le un decían. futbolista que se llame No, guardia. no, me hizo acordar. Si están hablando cansadas hace 2 horas, yo no entiendo nada. No Pará, puedo había retener. futbolistas que tenían el apodo, ya que tanto te gusta, el apodo de vieja. No es tanto me
gusta? ¿Quién dijo que tanto me gusta? La vieja Reynoso. ¿Vos sabés quién es la vieja Reynoso, no? Gerardo Reynoso. Con mi mamá. 24 minutos para las 8 de la noche, Julieta Luciana. En Urbana Play Tour te invitamos a conocer la experiencia de rutas naturales, paisajes, circuitos, actividades en todo nuestro país para que puedas programar tu próximo viaje, claro. Descubrí los mejores destinos y recomendaciones para viajar en Urbana Play Tour con Sol Rosales. Súbite, que comienza el recorrido. Hoy nos vamos a la ruta del continente blanco, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Empieza en Tierra del Fuego, que es el territorio más cercano a la Antártida, y va hacia ese destino casi inexplorado. Los viajes turísticos a la Antártida arrancaron en 1958 y algo muy interesante es que Argentina forma parte del sistema del Tratado Antártico, que básicamente regula la actividad turística para garantizar la conservación y la preservación de los ecosistemas. Los itinerarios de los viajes varían en función de la cantidad de días, de los lugares que quieras visitar y también de la embarcación en la que vayas. Un imperdible, el cruce del Círculo Polar Antártico, que es una aventura para ver qué hay más allá de la península. Los barcos navegan por la costa oeste de la Antártida hasta cruzar el Círculo Polar y ahí encontrás paisajes increíbles, avistaje de ballenas, colonias de pingüinos y muchísimo más en esta travesía que dura aproximadamente 15 días. Si querés saber más sobre la ruta del continente blanco, podés entrar ahora a argentina.gov.ar/la ruta natural. Los mejores destinos y recomendaciones para viajar los encontrás en Urbana Play Tour. Si nos escuchás, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Cuando te sientas cansado de hacer dobles de palomita, acá Vuelta y Media te invita a que abras otro costado. Tal vez seas buen columnista y no lo sabes. Tal vez te guste cortar mensajes y lo ignoras. Así que si nos escuchás, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. La ciudad suena en Urbana Play. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. ¿Nos ves? Nos escuchás. Somos tu radio. En el formato que quieras. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos en qué estás pensando? Pensá en hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueven las manchas y el daño como nunca antes y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Brian Buley, bienvenido, Brian. Hola, espectacular. hola. ¿Es verdad que Rodrigo Mora con Abel Ayala siempre viene? Sé que hay una triada ahí. Cuando jugó en la despedida de Mora que fuimos con Abel, te puedo asegurar, Matías, que parecía mi despedida. Entré en Monumental, subí la escalera, todo por Brian Buley, Brian Buley. A todo esto había metido 2 goles en el Monumental, uno de penal y uno de jugada. Quiero meter el tercero del pase de Gallardo. Ah, bueno. Le digo, Gallardo le pasa la le digo, Gallardo, muñeco, acá. ¡Solo! Estoy solo, boludo, le digo, ¿viste? Y no me la pasó. Oh. ¿Lo hizo el muñeco el gol? Lo hizo el gol, sí, lo hizo. Bueno. Lo metió. Pero estaba solo. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá.
Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 227 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1408. Tarifazos de comunicación 0810 556733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Llega el frío. En Rex tenemos las mejores ofertas en calefacción para tu hogar. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa. La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa. La conectividad no tiene botón de pausa. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros 2 para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Supermayorista Vital. En Vital encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Limpiador Poet desinfectante. Varias fragancias por 900 mililitros. 88 pesos con 99 final. Además, Smart TV LED 32 pulgadas. Aprovechá. 10% de descuento en un pago. Llévalo a 33.469 pesos final o en 12 cuotas sin interés de 3.099 pesos final por cuota. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 28 de junio del 2022 hasta agotar stock. Una comedia de sobresaltos. Las Irresponsables, con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Dirigida por Javier Dolte. De viernes a domingo, Teatro Astros. Entradas en entrada1.com. Conocé el nuevo antitranspirante Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Dove Men Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. Que nadie se meta entre nosotros. Somos vos y yo. Pini, la app de los restaurantes con los mejores precios. La nueva Andes Origen Vendimia es un homenaje a Mendoza y a todo su esplendor. Mucho más robusta y con un toque dulzón. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llega a Buenos Aires, la primera experiencia inmersiva en total anonimato. Real Surf, a Human Immersive Experience. No te lo podés imaginar, tenés que vivirlo. Conseguí tus entradas en realsurfexperience.com. Un evento Urbana Play. Regálale a tu viejo un celu nuevo. Llévale un Samsung Galaxy A33 5G con pantalla Infinity U y cámara cuádruple en hasta 6 cuotas sin interés. Aprovecha un 10% de descuento con conexión total y hasta un 20% de reintegro pagando con Personal Pay en un pago. Personal. Válido el 1 a 30 del 6 del 2022. Stock 100 unidades. Más información en personal.com.ar. ¿Estás ready para chilearla conmigo? Checate esto. Esta es la Promo Chill. Escanea el código QR en tu Sprite para ganar grandes premios y el meet and greet más chill de la historia con Daddy Yankee. Chileala. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Más en el aire. Más. 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 Hasta ahí nomás. Vuelta y media. 15 minutos para las 8 de la noche, buen horario para descargarte Pini, la app de los restaurantes que te lleva los mismos platos a los mejores precios. Pedís tu comida rápido, fácil, pagás menos y comés seguro. Pini es la app de los restaurantes sin intermediarios. Somos solo vos y yo. Pini, come lo mismo, paga menos. 8 menos cuarto de la noche en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Qué voz de FM que pusiste. Y Carolina Dueck nos trae los estados de ánimo. ¿Estás triste? ¿Escuchás canciones tristes? ¿Estás contenta? ¿Escuchás canciones? ¿Qué haces, Carol?
Les voy a contar. El viernes pasado, 7:15 de la mañana, mi hija casi rompe el auto de un portazo cuando se dio cuenta de que la cremona que habíamos comprado a la mañana para que lleve a la escuela. Todo para es una excéntrico, actividad, todo es excéntrico. Podés abrir la pestaña que quieras Sí, de lo que sí. está diciendo. 7:15 de la mañana. cremona que tiene de- Ya hay una cremona, hay un auto roto, hay una discusión y no nos despertamos No, todavía. pero qué rica la cremona, la parte más tiernita, No, ¿no? la cremona- ¿Vas a la tiernita o vas a la No crocante? está valorada la cremona. No está valorada. La cremona es lo máximo. No es tan popular como debería ser. Estoy de acuerdo Y en esto todo. cuando yo sea presidente, Sí. la cremona va a estar más presente, es más rica que la tortita Me negra. parece que en Urbana Play no hemos comido cremona. Es Mañana, si no hay una cremona en el medio de la mesa mañana, Una cremona- yo no hago este señor programa. Aparte que es democrática. Es democrática. Pellizcamos todos Además un poco. existe la casa de las cremonas. Sí. No la conozco. No, acá no hay, pero no importa. Debe existir en algún lado. En el Cremonese, no, a un lado en Italia. debe existir. Pero voy a decir algo, cremona para la picada, lo dije. No, Capo. sí, yo siempre pongo, es un montón. siempre pongo. Cremona para Es un la montón. picada. Siempre No, para el pongo. mate. Cremona para el mate. Hay unas Sí. chiquitísimas que venden en San Martín. Sí, ya sé, vos no podés pisar porque bueno. Pero hay unas cremonas chiquititas. Qué agresiva muy que chiquititas, pero como si te dijera más chiquita que un posavasos. También es la referencia. Deliciosas. Voy a traer ¿A qué no? ¿Qué tipo de posavasos? un posavasos chiquitito. Como del posavasos tradicional más chiquito. Entonces no es como el posavasos. Bueno, 7:30, Carol. 7:15 de la 7:15, cremona, un Estoy auto cruzando roto. la vía en Flores, los que vivimos cerca de una barrera sabemos que es un infierno. ¿Acá? No. ¿Cuál de todas cruzadas? Caracas. Caracas. Cruzo Caracas y me dice, mamá, la cremona quedó en la mesa. Entonces le digo, mirá, no hay tiempo porque yo los viernes ¿Rajás me unas voy a buenas dar puteadas? clase, chicos. ¿Buenas puteadas tirás o con IC de todo? No. Entonces, se genera toda una situación en la que 7:15, yo llamo a mi marido por teléfono y le digo... Él durmiendo. No, estaba despierto porque estaba el operativo mañana activado. Y le digo, mira la mesa. La cremona. Hacía mucho frío. La cremona. Digo, bueno, ¿la podés traer al colegio? Ay, ¿con ese tono se lo dijiste? De 1 a 10, ¿cuán indispensable es? Muy Ay, buena que la se hablan pregunta. así, ¿entendés? Todo el tiempo hablan en lenguaje con ISET. Entonces ahí mi hija se Se baja hace un del paper auto, todo el tiempo. da un portazo y dice, me voy. Va fangulo. Sí. Me voy. Y no llevo nada para compartir. Mm. Y está mal. Y se va. Desquiciada. Entonces bajo la ventanilla y le digo, tesoro, vení un minuto. No, me decís Se tesoro. acerca, Yo estoy enojado y me decís tesoro. Se acerca y le digo, te pido que me pidas perdón antes de bajar. ¡Ay, me vuelvo loca! Bueno, perdón. Se va y ahí digo, tengo que ir a dar clase 4 horas ahora. Tengo que levantar esto de alguna manera. Entonces puse esto. No, pero pará, eso te puso tan triste. Triste no. Indignada estaba. ¿Por qué tan indignada? Indignada. No, porque ya pasaron un montón de cosas. Hubo que ir a comprar la cremona. ¿Ese mismo día compraron la cremona? Claro, para que esté fresca. Te despertás. No entiendo cómo te lo olvidaste si la compraste a las 6 de la mañana. La compré a las 7. Todas tus mañanas. Pero pará, son ¿y así? por qué no fuiste directo al auto? De la cremona al auto. Claro. No lo sé. ¿Por qué volvió a tu casa la Porque cremona? yo siempre estoy antes, entonces... Bueno, no sé. ¿Quién comió esa cremona? La comí nosotros. La comí yo al día siguiente tostadita con manteca. Buah, adelante, Carol. Entonces dije, yo me doy cuenta del Requiem. No, esto, escuchás, no. Yo sé Pará. matar gente, escucho ¿Esto esto. lo pusiste vos? Esto lo puse en el No, esto auto. saqué cuando le dijo, Requiem cuando le de dijo Mozart. Esto es el Cata volvió al padrino. auto. Esto es el padrino. Cuando le dijo a Mozart. Cata volvió al auto, la hija Sí. puso esta música fuerte y le dijo, stiamo claro. Sí, claro. Usted me pide ahora mismo perdón. No. Ahora me pedí perdón. ¿Pero y la cremona? Ahora me pedí perdón. Perdón. El que te mató a vos es a tu No, descendencia. perdón. No tengo El día descendencia. de mañana vas a tener un hijo y dopo uno No. Y mató al nieto, al Bien. hijo y a vos. Me calmé con esto, con el Requiem, que es lo que uso Sí. siempre como rescate cuando estoy alterada. Bien. ¿Y cómo lo buscas así, Requiem? Lo tengo está en mi play, en mi. Claro. Has escuchado 20 Ella ya tiene todo resuelto, Jirafa, acordate. todos de los eso. movimientos, tengo todo. Sí. Y me gustaba mucho esta versión. Entonces empecé a pensar, A ver. No, Qué gana de matar a alguien. No, viene además, Flores, un quilombo de viene tránsito, con vos chazo con escuchando esto, ¿no? Es insólito. Es muy fuerte. ¿Estás Está muy seguro bien. que vas a ir con ella al teatro? No, lo estoy dudando, porque si me pones pará, música me bajo. Pablo, porque tenés que escuchar mis estados de ánimo Bueno. y vas a escuchar que la música que escucho es copada. Avanzamos. 5 estados de ánimo. Cuando estoy muy contenta A o ver. muy angustiada, escucho lo mismo. Ah, muy bien. ¿Y qué Lo es? mismo. A ver, Escucho, en general, Drexler o Fito Páez, pero estas dos canciones. a ver. La edad del cielo de Drexler. Linda Estoy canción. muy contenta, muy angustiada. O sea, me pone muy contenta si estoy contenta, me acompaña la angustia si estoy angustiada. Drexler te abraza, te acompaña. Sí, Pero es ella como tiene un otras amigo. intenciones con Drexler. Sí, se sabe. No. Pero tiene una mucho mejor vejez que juventud, digámoslo.
Para mí. Tiene 57. No, pero está mucho mejor ahora que cuando era más joven. Pero para Drexler o Fito. Eso en Conicete que le calienta de... Sí, No, pero Drexler o manera. Fito. ¿Para Drexler o Fito. Primero como músico, como artista y después como hombre. Drexler. Muy bien. Digamos, pasarías una noche con Drexler escuchando a Fito. Me encantaría. Encantada. Bien. O este de Fito Páez, que bueno, ustedes saben que es el tema que escucho todos los días de mi vida. Orestes. Ámbar Violeta. Todos los días escucho a Mar Violeta en algún momento. ¿Nunca Todos te lo los olvidás de días. escucharlo? Nunca me lo olvidé. ¿Hoy lo escuchaste ya? Sí, claro. Todos los días. Espero que lo esté escuchando un fiscal. Es lo único esto que espero. te tiene mucho más abajo que lo que te levanta, más Violeta. Si estoy contenta, me pone contenta. Si ¿De estoy verdad? triste, me pone triste. Sí. Mañana ya sabes a qué hora lo vas a escuchar. Lo pongo en el auto. Siempre. Me conecto, esa es mi adolescencia, mi No, está bien. adolescencia. Perfecto. Es un tema hermoso, además. Es un Fito profundo. Sí. Si estoy muy contenta, después de que me salió algo bien de trabajo. Ahora lo voy a escuchar en el auto. Me dieron ganas de escucharlo. ¿Ustedes Ámbar Violeta. vieron? Lo tengo en mi playlist ese tema. Y lo vamos, Y la vamos otra a que recordar a escucho, Caro pero cada vez que... No la Sí. puse, háganlo. No la puse en la playlist, así que no se estrese, Nacho. Es parte del aire. Las dos me ponen muy contenta, muy triste. linda Las canción. dos. Muy dura esa. Sí. ¿Qué más? Si estoy muy contenta en el auto, después de que me salió algo bien de trabajo, me aceptaron un trabajo, un paper, cerré algo, como Sí. muy bien, escucho las cosas que escucha mi hija. Por ejemplo, esto. Yo tengo un miedo, no sé si No, les no. pasa a ustedes. Ahora. Igual. Escucho a Miriam Mernes, escucho a Martini. Me gusta, Yo sé te lo vamos a robar esto, Carol. Lo vamos a hacer nosotros. Estoy muy mal, escucho esto. Estoy muy bien, escucho esto. Yo se los regalo. ¿Hay alguna canción de trap, rap, frap que no le archar? Ay, esta canción de Tini Las de me Woz. pone contentísima. Ah, tenés razón. Esta es Tini. Sí, me encanta Tini. Me parece muy bien este tema. Me pone contenta. ¿Cómo se llama este tema? Fantasy. Con I latina te destruye. Harry Styles también puede venir. Mateo Sujatovic. La canción con Fito me encanta, se llama Tu Encanto. Bien. Me pone contenta si estoy contenta. Ahora sí. Todos muy asustados estamos. Pablito está pensando apodos, mirá. Sí, no, apodo no. Estoy pensando un poco, tratando de meterme en la cabeza de... No, Imposible, ¿eh? Inviable. ¿Qué más, Carol? Si estoy muy preocupada. Sí. Hay dos canciones, solamente dos, que escucho A ver. y las repito. Una es Don't Stop Me Now, porque me estoy preocupada. Para mí esta canción es muy de terapia. Muy de gente que está al borde de quebrar y el terapeuta le dice, ponete esta canción todas las mañanas. Pero cuando arranca te levanta esta canción también. Sí, pero como que me hace respirar, si estoy un poco angustiada, o sea, como... Fue elegida la preocupada. canción más feliz de la historia de la música rock. No lo sabía. Ah, no Claro, sabía. claro, mirá. te levanta, loco. No saber cuáles fueron los parámetros, quién eligió, no importa. Pero No, en pero- una encuesta importante Me fue parece muy elegida bien. la canción más arriba, o más contento, más feliz de la historia. Y si estoy muy preocupada, escucho más que nada, escucho el tema completo, pero A escucho ver. la introducción de Parque Acuático del Cuelgue y acompaño con mi cara asintiendo. No importa lo que dice. Hermosa Pero canción. Habla. Hay que actualizarlo, dice, me cuesta todo 5 lucas, ahora es 10. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que Tengo quiero un volver. puestito a 5 Lo lucas amo. y la panza de mi vieja es el único ¿Vos querés volver? lugar al que No, quiero ya está. volver. O sea que en un, Hay en un algo de- viaje, Pasivo, aparte. en un viaje Muy de pasivo. 40 minutos, si vos vas cambiando la música, podés ir cambiando de estado de ánimos. Es correcto. Escuchamos a Páez y Bien. nacemos de nuevo. Carol, Hermoso. nos encantó conocer una nueva página de tu diario íntimo. Lo doy todo. Me Y nos encantaría decir lo asusta. mismo. Lo da todo. Faltan 5 minutos para las 8 de la noche. ¿Saben qué es lo más lindo de esta época de frío? El sale de invierno de Tienda Mía, porque tienen descuentos de hasta 50% en ropa y calzado de las mejores marcas de Estados Unidos a precios muy bajos, tan bajos como la temperatura del Polo Norte. Además, en Tienda Mía podés pagar en pesos, en cuotas congeladas y solo por pocos días hay cuotas sin interés pagando con Galicia Visa Crédito. ¿Qué estás buscando? ¿Camperas, botas, pijamas, pantalones para esquiar? Entra ya en tiendamia.com o descarga la app y ganale al frío con esta liquidación de invierno. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes. El jueves, y ahí me gustas. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Conoce el nuevo antitranspirante Dove Men Care.
con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Dove Men Care. Protección más cuidado, una mejor protección. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. ¿Ya probó la nueva cerveza Andes Origen Vendimia? El gustito más mendocino para todos los argentinos. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueven las manchas y el daño como nunca antes y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Una comedia de sobresaltos. Las Irresponsables, con Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Dirigida por Javier Dolte. De viernes a domingo, Teatro Astros. Entradas en entrada1.com. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El sábado podés quedarte en tu casa o podés reírte un montón. Cuando uno salía fuera del tenedor libre, igual estaba la gaseosa de vidrio. Fernando Sangiao presenta su unipersonal solo. Viste que era como no la podías disfrutar, viste que tu viejo, cuando te servía la botella de vidrio, te decía que dure, ¿eh? Los sábados en el Paseo de la Plaza. Entradas en plateanet.com. Como un hechizo, viste, no podía disfrutarla, solo para tragar, solo para tragar. Todas las semanas, en Perros de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA, creando oportunidades. El lubricante americano Ahora podés facturar en 3 pasos desde tu celular. Pequeños comercios de cercanía, prestadores de servicios y profesionales tienen una nueva herramienta que agiliza la emisión de sus comprobantes y tickets. Si sos monotributista de las categorías A, B y C o monotributista social, descárgalo desde www.afip.gov.ar/facturador. AFIP. Argentina Presidencia. ¿Te cuento un secreto? El gran mayorista ya llegó a Zona Oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en Acceso Este y Camino del Buen Aire. Horarios de atención lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Conoce el nuevo antitranspirante Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Dove Men Care. Protección más cuidado, una mejor protección. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Que nadie se meta entre nosotros. Somos vos y yo, Pini. La app de los restaurantes con los mejores precios. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. El canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que realza el ADN de Citroën. Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible. Urbana Play. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.
La vida va yendo. Los jueves son días de alegría porque comemos gracias a Moya Bakery de mi amiga Cintia Elweni, el primer bakery judío y los pretzels más ricos de la ciudad de Buenos Aires. Tienen cajas increíbles para el Día del Padre, que ya pasó. Bueno, para el próximo Día del Padre también. Claro. O para el Día de la Madre, Obvio. o el día que O quieras. los que dicen es todos los días. Claro, ahí está. Moya Bakery es espectacular, vas a comer divino, es una fiesta. Los encontrás en Núñez, los encontrás en Recoleta, Sí. en el Mercat de Villa Crespo, en Belgrano, en Villa Urquiza, en el barrio lindero Aldeobla, Muy cerquita, en muy Nordelta y en Instagram los encontrás en @Moya Bakery. Gracias también a Gontran Cherry La Boulangerie, que ofrece especialidades de panadería, de pastelería francesa en Malavia 1805, @Gontran Cherrier Ar. Soy un bohemio, señoras y señores. Empezamos el camino a la despedida. Gracias a todos los que trabajaron en el control hoy, a Manu Bicho Rey y a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, por supuesto. Gracias, la familia Gorriti por la técnica, Majo Echeverría en la música, Andrés Pandiera, el capitán de este barco, y a Nacho Sosa, que se despide de la siguiente manera. Quiero encontrar cosas buenas del invierno. La sopa es algo bueno para tener en cuenta. Me parece que Sí. vamos a poner una sopita de verduras y demás. Santi Pereira hoy nos dirigió en los controles, Gracias, Manu Santi. Bicho Rey en la producción, Garba Garbarino en la robótica y Mati Marchito en el graph. Agustina Neyenreti se ha tomado el día y Guido Coralo se despide de la siguiente manera. Segundo día sin agua caliente en mi casa. No. Así que bueno, porque igual sos por muy suerte boludo. no hace frío para bañarse con agua fría. ¿Te querés ir a bañar a lo de Obla? ¿Puedo ir ahora? Está Inés a la mañana. ¿Puedo ir? Encantado. Obla no está a la mañana, pero está Inés. ¿Cómo sabes? Claro. ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Somos amigos o no somos amigos? Yo nunca te dije mis horarios. ¿Nunca me dijiste? Para mí Lo sí. intuí. Esto dice que nosotros no vemos a la gente, ya sabemos, mañana no Ah, estás a la es mañana. eso, la mitad de año. Bien. Tatiana Gisela Rose, una piba encantadora, con sus modos también, ¿no? Sí, claro. Con sus modos. Está brava, brava. Adelante, Tatiana. Siento que Guido y Agus están mimetizando y les están A pasando ver. cosas malas a los dos. Oh. Y me da mucho miedo ser la tercera. ¿Pero qué le pasó de malo a Agus? No, siempre le pasan cosas malas y Es verdad. raras. Y Guido está en la misma. Ah, como eso, como esas películas que. ¿No? ¿Cómo se llaman esas películas que quiero decir? No sé. Bueno, como que casi se mueren, entonces Destino como no final. sé. ¿Sabes? Como Ah. los chicos me entienden, los Bien. chicos de esta era. Así que me voy a cuidar mucho. Bien. Carolina Zaraduex se despide de la siguiente manera. Chicos y chicas de jardín, primaria, secundaria y universidad están rindiendo exámenes. Estudien. No hay otra Bien. forma. No hay otra forma. Como decía la publicidad, se decía hoy por cábala, estudié. Muy bien eso. Soy del show del Clio. Muy si bien. me si quieren que conduzca este año 2023, estoy. Pablito Jaime González tiene esto para decirles. No dejo de pensar en los automovilistas que a las 7:15 de la mañana la ver a Caro gritar en su auto. No dejo de pensar en ellos. Debe ser muy raro estar en un semáforo y verla a ella cantar 7:15 de la mañana. Pablo Daniel Fábregas. Ponle una ficha al limonchelo. Tenete un buen limonchelo, no un falopón. Mirá. Ponle una ficha al limonchelo, uno bueno, medio caro. Hay nacionales riquísimos. Y de vez en cuando, Yo quiero. una copita de limonchelo. Bien. Por ahí terminás hablando italiano sin quererlo. Hoy te vi cuando estabas entrando a la radio. Dije, le fue bien a Pablo. Cuando lo vi pasar ahí dije. La petaca. Sí. Zafó. ¿Cómo la petaca le decís Con a la Pablo? petaca le- No era que no. No se opinaba de los No era que no opinábamos de los cuerpos. Pensé que dijiste que lo con mi viste. amigo no, Pará, Con mi pensé amigo que no. dijiste que lo viste hablar con la petaca, No, le monchelo, no. flashé. ¿Cómo te voy a decir petaca? Le dijiste petaca, ¿no? Porque es parecido. Pero no, ahí va el abrazo. No, le dijiste petaca. Sí. Y encima, ¿viste cuando me fue a abrazar lo que hizo? Sí, sí. Ensanchó. Hizo así y me abrazó. ¿Cómo te voy a decir petaca, boludo? Julieta Luciana Pink tiene esto para decirles. No lo digo yo, hoy me lo dijo mi hermana y dije, lo voy a decir en la radio, como me olvidé, lo digo ahora, igual es decirlo en la radio. Por favor. El método infalible para dormirse a la noche. Sobre todo para vos, Seba, que 3 secas. ¿Lo dije o no lo sé? no, es una cuenta, me va a costar sin reírme, es una cuenta regresiva, de 10 a 1, pero escucha. No se toma en ¿Cómo serio se eso. nota que nunca tuvo insomnio? Es Hay increíble. gente es mirando increíble. esto. Me da mucha vergüenza todo. Pará, ponchenlo a Seba, porque así yo no me río. El 10, Claro, porque si no te ponchan, no te reís. No te reís. ¿El 10? el 10, ponele, te lo imaginás, Vos sos en la Marvel, remera de ¿sabes? Messi. El 9, en un cartel de la calle. El 8, en un, Ya lo entendí. ¿entendés? Del celular.
El 7 Sí, lo lo entendí. tienen unos chicos, unas pancartas en la calle. El 6... Y así te dormís. Así, pero como te hace un esfuerzo el cerebro en pensar de qué otra manera vas a pensar el número que sigue, en qué otro formato lo vas a visualizar, te dormís. No lo puedo creer. Es un laburazo. Y le quiero agradecer a Sol por esta idea magnífica preocupa, que Sol. hoy la voy a implementar. Me gustaría que la implementen también. 10, la camiseta del Diego. Si querés, el Diego. El 9. Mi por nombre es ejemplo, Sebastián Marcelo Weinreich y nos despedimos hasta mañana a las 5 alguien de que la lo hace tarde. con la mano. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a una persona que encargó unos anteojos y se los hicieron con otra graduación. Tiene que esperar 15 días más. Esa óptica deja mucho que desear. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. Urbana Play